Ahora sí, ya están todas las piezas sobre el tablero. Bienvenidos a la review del capítulo 1160 del manga de One Piece. Soy Ulnakama y quiero que encontremos el One Piece juntos. Capítulo 1160, titulado El incidente de God Valley. Seguimos con la mini historia de Yamato, en el volumen 42, titulado Observando la capital de las flores, cerca del templo que fue creado para honrar a Oden y a sus nakamas. Bonito gesto para honrar a Oden después de tantos años de borrado de su legado y persecución de su imagen, consiguiendo así ese lugar de descanso y tributo que se merece tras aquellos años tan duros. El capítulo comienza con la continuación del final del capítulo anterior. Vemos a los Tenryubitos exaltados por los premios anunciados. Los Tenryubitos le gritan a los esclavos del linaje de Davy que les odian mucho, que incluso están seguros de que sus ancestros les odian, y otros relacionan a estos con la raza Buccaneer. Esto no es casualidad. ¿De qué manera creéis que están relacionados los Buccaneer y los Davy? Entre los esclavos vemos a una serie de personajes con un diseño bastante característico. Entre ellos, bajo mi criterio, destacan dos. Al fondo, un personaje que me recuerda a Jaguar di Saul, y en primera línea, un tipo con sombrero de paja que parece de mayor tamaño que un humano estándar, lo que automáticamente me traslada al capítulo 906, en el que se nos muestra un sombrero de paja congelado conservándose en los confines de Marilloa. Yo creo que puede tratarse del sombrero original de Davy Jones, me refiero al del propio de Marilloa, ya que está tendiendo todo hacia la convergencia de Davy Jones, los Buccaneers y el sombrero de paja. Tengo la duda de la relación entre las figuras de Joy Boy y Davy D. Jones. ¿Serán la misma persona? ¿Serían enemigos jurados? ¿Fueron aliados? ¿Fueron nakamas? ¿O incluso fueran todas las opciones en diferentes épocas? Inicialmente enemigos, posteriormente aliados y finalmente nakamas. ¿Vosotros qué pensáis? Es desvelada la apariencia de la madre de Teach, siendo bastante parecida a Nami y a Nico Olbia. No sé si vosotros le sacáis parecido a otros personajes. También es verdad que es conocido por parte de Oda que la mayoría de personajes femeninos, pues bueno, tienen un diseño bastante similar al de Nami, pero me gustaría saber vuestra opinión, si le encontráis parecido a alguien o se os ocurre alguna relación. En este momento vemos la reacción de Teach viendo a los Tenryubito como auténticos demonios. Por otro lado, vemos a Saturn elogiando a Garling por encontrar a los descendientes de Davy D. Jones, a lo que el progenitor de los gemelos lo atribuye a obra del destino. Continuamos con Dragon y la madre de Shanks y Sandrock, que le pide al marine que se lleve a los niños y que sean criados por alguien bondadoso, y que por favor él se convierta en ese alguien bondadoso, y que no deje bajo ningún concepto que Garling se los lleve. Creo que Garling es una persona con una ambición de poder tan grande y desmedida que con tal de lograr sus objetivos es capaz de enfrentarse a cualquiera, y por ello tuvo la descendencia con una habitante de God Valley, una posible D, y consciente de la importancia del apellido D, junto a su linaje de dragón celestial, decidió tener la descendencia más importante y prohibida de todo el mundo de One Piece, naciendo de esta unión Figarland Davy D. Shanks. En otro frente, vemos al Tenryubito presentador del evento decir que hay 13 conejos super raros, siendo uno Kuma y los otros 12 entendemos que son los descendientes de Davy D. Jones, y por otro lado, 150 considerados raros. Quizás estos sean unos D normales. Bueno, más que normales, que no son descendientes de Davy Jones. Vemos a todos los habitantes correr desesperados, presas del miedo, con las falsas esperanzas de que si sobreviven 3 semanas estarán a salvo. Cosa que evidentemente es una mentira para hacer que peleen hasta el final, y hacer la cacería pues más interesante. Durante la cacería vemos como los Tenryubitos acaban con la vida de los habitantes de la isla, dando igual a adultos que bebés, con una sangre fría que mete miedo hasta el mismo diablo. Todo esto siendo retransmitido vía Eizo Dendenmushi, básicamente los Dendenmushi de vídeo, para los Tenryubitos en Marilloa, como si fuera la celebración de una competición deportiva de gran seguimiento. Todo esto nos sirve para ver que la gran mayoría de Tenryubitos son unos desalmados, y que las excepciones como el padre de Doflamingo, Corazón o Miosgar son una escasa minoría. Más adelante, entre dos Tenryubitos debaten sobre sus apuestas personales en este mal llamado evento, y uno de ellos hablaba de su apuesta personal por la familia Zephyr. Para recordaros, la familia Zephyr es la familia de Júpiter, básicamente, en la guerra de clanes, y en la competición individual apostó por Gunko, viendo justamente de seguido a Gunko acabar con varios habitantes de una tacada, con su famosa habilidad de las flechas, y siendo presentada además como la espada fiel de Dios. ¿Será Gunko una persona de confianza de Im? ¿O será un caparazón vacío para que Im se materialice fuera de la habitación de las flores? Bajo mi parecer es el caparazón vacío de Im, para lograr materializarse fuera de la habitación de flores, porque dicha habitación funciona como aquel lugar en el que el tiempo no le afecta, y pueda mantenerse con vida. Quizás sea Gunko ese tesoro que se está pudriendo en Marilloa.
¿Será Im? Lo mismo, la habitación ralentiza el paso del tiempo, pero no lo detiene completamente en comparación con el exterior. Y es el propio Im quien se está pudriendo. Decidme, ¿qué pensáis? ¿Cuál os convence más de estas dos teorías? Vemos brevemente la insistencia de la gente para hacerse con Shaki como esposa o esclava, mientras que ella está profundamente afectada y cabizbaja. Mientras tanto, vemos a Somers cazando a un niño, pero aparece el padre del niño para intentar salvarle, para finalmente acabar con ambos, mostrando una actitud un tanto exagerada de afectación cuando realmente actuó con sangre fría. Dragon, por su lado, está en una encrucijada. Si hace algo, acabarían con todo su escuadrón, y si no hace nada, morirían todos los habitantes de la isla. Mientras, en su barco, preguntan si están todos los marines de regreso, diciendo un marine que sí, pasando por alto que Dragon aún sigue en la isla. Dragon ve por primera vez a Ivankov, Ginny y Kuma, y vio que en aquel grupo están abogando por resistir y sobrevivir, mientras que un terribito trató de darles caza, pero Dragon fue capaz de reaccionar a tiempo y lo puso a dormir. Finalmente vemos cómo se acercan a la costa los piratas de Rocks, exceptuando a Ochoku, por lo que sea, interpretando que se trataría efectivamente del traidor. En la llegada de estos piratas también los acompañan otros temidos piratas famosos de la época. En la tripulación de Rocks vemos a Kaido pidiéndole a Ling Ling que consiga una Akuma no Mi para él, cosa que al final terminan recriminándose en el arco de Wano de que se habían hecho un favor tan importante y bueno, todos recordamos esto. Justamente damos un salto a la situación de Dragon, donde recibe la noticia mientras huye con los gemelos que la tripulación de Roger acaba de llegar a la isla, teniendo una situación cómica en la que Roger con bastante efusividad llega para rescatar a Shaki, pero su tripulación llegaba con mayor efusividad y literalmente lo pasaron por encima arrollándole. Vemos a los caballeros sagrados de Dios, conociendo a 3 de los 7 personajes que nos presentan, destacando el diseño de los personajes del fondo, siendo uno parecido a un Yeti sin verle mucha relación a la raza de los Tenryubitos, que hemos estado viendo hasta ahora. Quizá la condición para ser caballero sagrado no es la necesaria para que sean Tenryubitos, es decir, los Tenryubitos por apariencia parecen todos humanos, es verdad que de aquella manera, pero en el caso del Yeti pues sería el primer personaje relacionado con el tema Tenryubito, Marilloa y demás que no tenga forma humana. Quizás sea una Akuma no Mi, ¿qué os parece? Para finalmente mostrarnos la última página, vemos un pequeño despliegue de fuerza de Shirohige y Shiki, a lo que Garp, desde kilómetros, desde su barco, lanza balas de cañón y vemos la reacción de preocupación de Shebek y Roger al ser conscientes de que el único que lanza balas de cañón es el legendario marine Monkey D. Garp, cerrando el capítulo con Garp proclamando que ya ha llegado para salvar a la gente. La próxima semana no hay capítulo. Bien, quería comentar con un poco más de profundidad el tema de relacionar a Davy Jones y su linaje con los Buccaneers. Los bucaneros son literalmente piratas, y todo apunta a que Davy Jones fue contemporáneo de Joy Boy y por ende la primera generación de piratas. La acusación de ser bucaneer de parte de un Tenryubito hacia los Davy D, que estaban en el escenario como muestra de premio de la cacería, ha despertado mi curiosidad al respecto. ¿Qué importancia puede tener la raza bucaneer? A nivel de importancia en la historia yo considero que fueron los grandes rivales de Im en el siglo vacío. Quizá por linaje más que por genética, pero ¿y si la clave estuviera en su genética? ¿Y si por su genética son capaces de soportar a los diablos de la Akuma no Mi dentro de su cuerpo y someterlos a su voluntad? Quizá ahí tengamos respuesta a por qué Teach puede comerse 2 frutas del diablo como pasó en Marineford. De esta manera no habría ningún truco, simplemente ser lo suficientemente poderoso como para contener el poder de los diablos dentro de su cuerpo, siendo el cuerpo de este linaje conocido como el cofre de Davy Jones. Hasta aquí la review del capítulo 1160, un capítulo que ha sido de transición pero que nos ubica mucho mejor en el conflicto de God Valley, los bandos e intereses en el conflicto. Espero tu opinión en los comentarios, sin más te agradecería un like y una suscripción para que siga trayendo contenido a este canal, y si te ha gustado compártelo con tus amigos. Hasta la próxima, Nakama.